El gran tema del año, no obstante, se produjo en el Golfo Pérsico. La invasión de Kuwait por Irak desembocó en una presión económica y militar de la práctica totalidad del mundo contra el régimen de Saddam Hussein. La posibilidad de que se desencadene un conflicto bélico en el Golfo es una incógnita que se mantiene en el momento de cerrar este informe. A las 2 de la madrugada del jueves 2 de agosto de 1990 y en el curso de una operación relámpago, varias divisiones de infantería iraquíes y 2 acorazadas invadían Kuwait sin una previa declaración de guerra. En poco más de 3 horas, las fuerzas invasoras llegaban hasta la capital, de la que huían precipitadamente hacia Arabia Saudí el emir Yabej al-Ahmad al-Sabah y su hijo, el príncipe heredero. Un hermano del emir moría poco después en una inútil defensa del palacio, mientras los demás miembros de la familia real eran detenidos, se confiscaban todos sus bienes y se les destituía de sus cargos. En menos de 48 horas, las fuerzas invasoras disolvían el Parlamento, nombraban un nuevo gobierno títere y completaban la ocupación militar de todo Kuwait. Saddam Hussein había vuelto a pillar por sorpresa a los servicios de inteligencia de todo el mundo. Sin embargo, había habido indicios suficientes como para prevenir el ataque de Saddam. Desde el 17 de marzo, las advertencias iraquíes sobre los incumplimientos de las cuotas de producción de petróleo fijadas para Kuwait por la OPEP y sus reivindicaciones territoriales se habían acompañado de amenazas cada vez más contundentes. El precio fijado en $18 por barril no le bastaba a Saddam para pagar su fortísima deuda externa, cercana a los 100.000 millones de dólares, y el exceso de oferta hacía bajar a mediados de julio el precio del petróleo hasta los $13 el barril. Durante los meses de junio y julio, Irak y Kuwait se acusaron mutuamente de robarse petróleo y no respetar sus fronteras. Era una guerra verbal con descalificaciones mutuas que tuvo su momento crucial el 24 de julio, cuando Irak desplegaba sus tropas en la frontera con Kuwait y amenazaba firmemente con desencadenar una nueva guerra si el Emirato no atendía a sus razones. Las cancillerías occidentales tampoco dieron entonces al hecho toda la importancia que merecía. Se hablaba de una extorsión al gobierno kuwaití para obtener beneficios económicos y una salida al mar, a cuya hipótesis parecía dar mayor crédito la aceptación de Kuwait a sentarse a negociar con Irak en la ciudad de Yeda, antigua capital saudí. La reunión tenía lugar el 31 de julio y el 1 de agosto los iraquíes rompían las negociaciones al no ver satisfechas sus demandas económicas y territoriales. En la madrugada posterior tenía lugar la invasión de Kuwait. Desde el día 3 de agosto hasta el momento de cerrar este informe, Saddam Hussein ha desplegado una de las maniobras políticas más audaces y descaradas de los últimos tiempos. Aseguró primero que solo se trataba de apoyar a un nuevo gobierno democrático en Kuwait y que sus tropas abandonarían el país antes del día 6. El día 4, su ejército penetraba en la zona neutral que separa a Arabia Saudí de Kuwait, al tiempo que la Comunidad Europea decretaba el embargo petrolífero y económico contra Irak. Saddam no cumplió su promesa de abandonar Kuwait y el mismo día 6, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobaba un embargo comercial, financiero y militar a Irak. El día 7, el presidente Bush anunciaba el envío inmediato de tropas estadounidenses a la zona. Saddam respondía con la amenaza de utilizar armas químicas si su país era atacado. La esperanza de una rápida solución al conflicto se desvaneció. Se cerraron las fronteras y el día 9 comenzaba la operación Escudo del Desierto, con un impresionante despliegue de fuerzas norteamericanas, a las que más tarde se unirían tropas francesas y británicas. Hussein se quedaba acorralado políticamente y no encontraba la solidaridad esperada en los países árabes, que se sumaron a la condena internacional e hicieron llegar el 11 de agosto a Arabia Saudí los primeros efectivos de una fuerza interárabe compuesta por egipcios, sirios y marroquíes. En una de sus innumerables piruetas políticas, el día 15 de agosto, Saddam ofrecía la paz a su viejo enemigo, Irán, a la vez que aceptaba todos los términos del Acuerdo de Argel de 1975, cuya discusión le llevó una década antes a declarar una de las guerras más inútiles y crueles de los últimos tiempos. A consecuencia del conflicto, el precio del petróleo experimentó una escalada mundial, al tiempo que los valores bursátiles se hundían en todo el mundo. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba una tras otra resoluciones condenatorias,
Las tropas norteamericanas se incrementaron. La mayor parte de los países occidentales se sumaban en mayor o menor medida al despliegue militar, y Saddam lanzaba un mensaje a todo el mundo anunciando que situaría en lugares estratégicos a los 20.000 extranjeros que se encontraban en su país para usarlos como escudo en caso de ataque. Muchos pensaron entonces que Irak había trazado un minucioso plan para anexionarse Kuwait. Algo indica, sin embargo, que fallaron varios cálculos en la acción iraquí. Saddam Hussein contaba sin duda con el apoyo de sus hermanos árabes, a los que invocó tan inútil como reiteradamente a la Guerra Santa en el nombre de Alá. Su viejo aliado soviético no se mostró condescendiente en esta ocasión con la travesura de Saddam y aceptaba progresiva y públicamente los planteamientos norteamericanos. Las naciones de todo el mundo exigieron desde el primer momento la retirada incondicional de Kuwait y en un acuerdo sin precedentes, la Unión Soviética aceptaba condescendientemente el despliegue militar y los bloqueos marítimo, terrestre y aéreo que se establecieron sucesivamente sobre Irak. En un clima de guerra inminente, Saddam continúa su estrategia de zigzag. Tras el cerco a las embajadas en Kuwait, alterna las amenazas de destrucción infernal con las promesas de paz. Asegura que está dispuesto a negociar, pero que han de ponerse sobre la mesa todos los problemas pendientes, incluido el de los territorios ocupados por Israel en Gaza y Cisjordania. Insulta y amenaza, pero cuida minuciosamente que no salte la chispa fatal que pueda justificar una acción militar. Distintas delegaciones acuden a Bagdad para solicitar la liberación de los rehenes, a los que él califica de huéspedes, y aprovecha estas ocasiones para tratar de neutralizar su fama de militar sanguinario. Mientras tanto, los Estados Unidos no han dejado de presionar a los miembros del Consejo de Seguridad para que autoricen el empleo de la fuerza para liberar Kuwait, al tiempo que refuerzan sus ya numerosas fuerzas desplegadas en Arabia Saudí, hasta reunir un impresionante ejército de ataque desconocido desde la Segunda Guerra Mundial. En ese tira y afloja se mantiene la situación en el momento de cerrar este informe. Nadie duda de la superioridad de las fuerzas estadounidenses concentradas en el Golfo para liberar Kuwait en un espacio de tiempo relativamente corto y para arrasar Irak si fuera preciso. El presidente Bush, que celebraba la cena de acción de gracias con sus soldados a finales de noviembre, no parece dispuesto a repetir un ridículo de su ejército como los de Vietnam o Irán. Cuenta con la coartada de unas fuerzas multinacionales que le sirven de cobertura política y espera la menor ocasión para recordar a Irak y al mundo que la primera potencia militar siguen siendo los Estados Unidos y que el clima de distensión no debe confundirse con una situación de debilidad. Saddam, posiblemente, es consciente de esa realidad y apura su jugada hasta el último momento. Nadie sabe cómo puede subsistir la precaria economía de Irak sin los habituales ingresos del petróleo y sometida a un bloqueo tan prolongado. El conflicto kuwaití actúa de freno en las actividades comerciales y económicas de todo el mundo y la situación no puede prolongarse indefinidamente. Por todo ello, la amenaza de una guerra de resultado cierto, pero de consecuencias imprevisibles, revolotea con progresiva inminencia sobre el Golfo Pérsico, mientras los más optimistas esperan una revelación de Alá a Saddam que le aconseje retirarse de Kuwait sin condiciones.